Muy buenas, mi nombre es Jimena Eileen Cantomay y hoy les hablaré de los mecanismos del sentido del gusto y el olfato. La fisiología del sentido del olfato. En nuestro cuerpo puede tener la capacidad para reconocer entre 10.000 olores distintos, y esto va a depender de patrones de actividad cerebral que van a surgir de la activación de numerosas combinaciones. Los receptores olfatorios van a reacciones con las moléculas odorantes de la misma forma en la que la mayoría de los receptores sensitivos reaccionan a sus estímulos específicos, un potencial generador que produce y desencadena uno o más impulsos nerviosos. En algunos casos, un odorante, que son sustancias que tienen olor y estimulan los hilos olfatorios, se unen a proteínas ligadas a un receptor en la membrana plasmática de una cilia olfatoria. Esta imagen es la transducción olfatoria, que va a ser el resultado de la unión de una molécula odorante a un receptor olfatorio proteico. Se une a una proteína de membrana llamada proteína G y activa la enzima adenilciclasa o adenilatociclasa, lo que causa la producción de AMPC, adenosín monofosfato cíclico. Este abre los canales de sodio y los iones de sodio ingresan en el receptor olfatorio. La despolarización resultante puede generar un potencial de acción que se propaga a lo largo del axón receptor olfatorio. Y una vez que las células olfatorias hacen la sinapsis, se va hasta el lóbulo frontal temporal de la corteza cerebral olfatoria, también conocido como la corteza olfatoria primaria. Umbrales de olores. La olfacción tiene un umbral bajo, al igual que los demás sentidos especiales. Basta la presencia de unas moléculas de ciertas sustancias en el aire para percibirlas como un olor. Un umbral es el estímulo mínimo necesario para que se produzca una reacción. Un buen ejemplo es el compuesto de metilmercaptano, con olor a repollo descompuesto, detectable a concentraciones de apenas en 1 de 25 billones de miligramo por milímetro de aire. Este metilmercaptano es muy importante. ¿Pero qué tiene que ver esta imagen? Este es un tanque de gas como el que se utiliza en la casa. Él está lleno de gas natural que es usado para cocinas y calefacción, además de que es inoloro, cosa que no huele, a la vez mortal y explosivo cuando se acumula, de modo que por protección se le agrega una pequeña cantidad de metilmercaptano para que las personas puedan darse cuenta de las fugas de gas por el olor. La adaptación. Adaptarte es cuando tu sensibilidad disminuye. La adaptación a los olores sobreviene rápidamente. Cuando estás sometido a un olor como a una fosa séptica, pues en los primeros minutos hay un olor o impacto fuerte y luego viene la adaptación. Dejas de percibirlo como anteriormente lo hacías. Los receptores olfatorios realizan ajustes de casi 50% durante el primer segundo de estimulación y después lo hacen muy lentamente. En ocasiones ocurre la insensibilidad completa de ciertos olores aproximadamente en un minuto. Se cree que ellos implican algún tipo de proceso de adaptación en el sistema nervioso central. Entonces, esto también es una manera de protección, ya que te adaptas al olor. La fisiología del sentido del gusto. Las sustancias químicas que estimulan los receptores gustativos se conocen como sustancias gustativas. Una vez que una se disuelve en la saliva, puede hacer contacto con la membrana plasmática de los cilios gustativos, sitio en donde se produce la transducción del gusto. El resultado es un potencial receptor que estimula la exocitosis de vesículas sinápticas desde la célula receptora del gusto. A su vez, las moléculas neurotransmisoras liberadas desencadenan los impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas de primer orden que hacen sinapsis con las células receptoras gustativas. Cada célula gustativa puede responder a 2 o más de los 4 sabores primarios, pero los receptores de ciertas partes de la lengua son más débiles que a otros a las sensaciones gustativas primarias. El potencial receptor difiere para cada sustancia gustativa. Los iones de sodio presentes en un alimento salado ingresan en la célula receptora gustativa a través de los canales de sodio de la membrana plasmática.
La acumulación de sodio dentro de la célula causa su despolarización, por lo que se abren los canales de calcio. A su vez, la entrada de calcio estimula la exocitosis de vesículas sinápticas y la liberación del neurotransmisor. Los iones hidrógeno presentes en los sabores ácidos pueden fluir dentro de las células receptoras del gusto a través de los canales de hidrógeno. Estos iones también intervienen en la apertura y el cierre de otro tipo de canales iónicos. Nuevamente, el resultado es la despolarización, que lleva a la liberación de neurotransmisor. Otras sustancias gustativas responsables de la producción de los gustos dulce, amargo y umami no ingresan ellas mismas en las células receptoras gustativas. En lugar de ello, se unen a receptores de la membrana plasmática ligados a proteínas. Dichas proteínas activan luego diferentes sustancias químicas conocidas como segundos mensajeros dentro de la célula receptora gustativa. Estos segundos mensajeros producen despolarización de diferentes maneras, pero siempre va a ser el mismo resultado, que va a ser la liberación de un neurotransmisor. Si todas las sustancias gustativas causan la liberación de un neurotransmisor desde distintas células receptoras del gusto, ¿por qué los alimentos tienen diferentes sabores? Se cree que la respuesta a esta pregunta está en los patrones de impulsos nerviosos generados por las neuronas de primer orden que hacen sinapsis con las células receptoras gustativas. La activación de distintos grupos de neuronas del gusto da lugar a diversos tipos de sabores. Además, aunque cada célula receptora gustativa responde a más de uno de los 5 gustos primarios, puede responder más intensamente a una de las sustancias gustativas que a otras. Umbrales del gusto. Hay un umbral de percepción para cada uno de los sabores primarios y es mínimo en el caso de las sustancias amargas, según se ha medido con la quinina, que la quinina es una sustancia de la más amarga, entonces con una mínima parte ya se puede percibir. Con frecuencia las sustancias venenosas son amargas, por lo que este umbral bajo o alta sensibilidad puede tener una función protectora en el momento en el que pruebas algo y lo rechazas. El umbral a sustancias agrias ácidas como el limón es medido con el ácido clorhídrico, que es un poco mayor. Para percibir un sabor a ello se necesita una mayor cantidad de sustancia. Y por último están los umbrales de compuestos salados y dulces, que se cuantifican con la sal, cloruro de sodio, y sacarosa. Son casi iguales y más altos que los otros 2 sabores primarios. La adaptación. Es posible que la adaptación completa a un sabor específico ocurra luego de 1 a 5 minutos de estimulación continua. Se debe a cambios en los receptores gustativos y en las neuronas de la vía gustativa en el sistema nervioso central.